Estamos en vivo. Muy buenos días a todas y a todas. Bienvenidas, bienvenidos a este esfuerzo en conjunto que hace el Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Oaxaca. Nos da muchísimo gusto que nos sigan a través de las redes sociales. Mi nombre es Marisol Vázquez, trabajo en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y me da muchísimo gusto moderar este encuentro que se hace, esta capacitación que se organiza desde el observatorio. Me voy a permitir dar la palabra para iniciar a la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, la maestra Ana Vázquez Colmenares, a quien por favor le pediremos que nos dé las palabras de bienvenida. Maestra Ana Vázquez, buenos días, bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos, las personas que estamos, bueno, primero a las síndicas que están conectadas, muchísimas gracias, las que están por el Zoom, las que están por el Facebook Live y todas las personas interesadas en este tema que nos están escuchando. Me da muchísimo gusto como presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, darles la bienvenida. También tenemos hoy instancias municipales de las mujeres, algunas otras autoridades municipales, algunas diputadas y diputados que nos acompañan en esta capacitación. Y bueno, muy especialmente quiero darle la bienvenida a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, a la maestra Elizabeth Bautista Velasco, así como a la consejera, la maestra Carmelita Cibaja Ochoa, que ya es consejera presidenta de la Comisión de Género del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Doy también la bienvenida a nuestras ponentes del día de hoy, ponentes de lujo, la maestra Esther Araceli Pinelo López, fiscal especializada de delitos electorales, la maestra Alma Rebeca González López, que ella es agente del Ministerio Público adscrita al área de control de detenidos, a la maestra Norma Patricia Martínez Luna, quien es agente del Ministerio Público y quienes cuentan con años de experiencia dentro de la Fiscalía General del Estado y que hoy nos van a compartir información muy, muy valiosa para las personas que viven en los distintos municipios de nuestro estado y que tienen que hacer acompañamiento para mujeres en situación de violencia. En el año 2018, desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, se creó la Red de Síndicas de Oaxaca con base en una experiencia y una buena práctica que vimos en el estado de Morelos y que compartimos también con su observatorio. Esta red está integrada por aproximadamente 70 mujeres que se desempeñan como síndicas en sus respectivas comunidades. Uno de los objetivos de esta red es capacitar y dotar de herramientas a las síndicas, así como, y además de la formación, crear una red de apoyo sororal en la que cotidianamente podamos estar juntas generando soluciones a problemas comunes, acercamientos para también con autoridades, para gestiones y desde las instituciones brindarles apoyo y asesoría de una manera más puntual y más directa cuando lo necesitan. Además, se han programado capacitaciones como esta es la sexta que se organiza para la red de síndicas y de ella buscamos que el personal de la Fiscalía General del Estado sea quien resuelva de manera directa las dudas que ellas tienen cuando en ocasiones tienen que entrar en contacto con el Ministerio Público para las diligencias respectivas. Según información recabada de este mismo observatorio, existen 1,446 mujeres desempeñando algún cargo como presidentas municipales, síndicas o regidoras dentro de la administración municipal en nuestro estado, de las cuales 76 son síndicas por partidos políticos y 40 son síndicas por sistemas normativos internos. Esto significa que el 20% de las sindicaturas de todo el estado son desempeñadas por mujeres. Todavía ahí tenemos una brecha grande que tenemos que ir igualando hasta lograr la paridad, que es un principio ya establecido en nuestra Constitución. Y bueno, daremos también el acompañamiento para que más mujeres puedan integrarse de esta manera y además ejercer sus cargos de manera pacífica y libre de violencia. Muchas mujeres, en muchos casos, por primera vez se desempeñan en un cargo dentro de la administración pública municipal y esto hace necesario que las instituciones de todos los órdenes y niveles de gobierno pues participemos para apoyarlas, para darles las herramientas para el ejercicio del cargo
cuando lo necesitan. Porque en muchas ocasiones, en realidad, alguien decía en una conferencia hace un par de días, la maestra Celia Aguilar de las mujeres decía, a ver, ¿por qué para que las mujeres participen las tenemos que capacitar? Cuando los hombres empezaron a participar en política, nunca nadie los capacitó. Es decir, se asume que por ser hombres, pues ya estás capacitado, ¿no? En cambio, si eres mujer, necesitas capacitación. Y yo creo que esa es una visión desde el feminismo que es muy importante, o sea, eh, construir la igualdad sustantiva, que es construir la igualdad desde la diferencia, no implica apuntalar las diferencias, lo que implica es que cuando se requiera tenga el apoyo la persona, pero no que es por una carencia. O sea, las mujeres en sus comunidades tienen muchísimo que aportar, tienen unos saberes extraordinarios y siempre han estado aportando. El tema es más bien que las instituciones no les reconocían estos aportes, o así como no se reconoce su aportación económica porque el trabajo que hacen es no remunerado. Entonces, bueno, volviendo al punto, yo creo que es muy importante que cerremos filas con las mujeres que están en cargos públicos. No es fácil. El machismo, la misoginia, las vuelve el objeto y el blanco de muchísimas violencias, de violencia simbólica, de violencia de género de distintos tipos, ahora de violencia cibernética, que cada vez más, eso no lo habíamos visto en las comunidades indígenas y ahora también está presente. Entonces, que sepan que no están solas, estamos acompañando, que hay mujeres valiosísimas como las que tenemos en el panel el día de hoy, expertas y que pueden estar allí brindando su opinión experta y puntual en cualquiera de los temas que hoy vamos a ver. Entonces, les deseo que esta capacitación sea provechosa para todas, que externen con toda confianza las dudas, los comentarios, los problemas que enfrentan en el ejercicio del cargo, porque es muy importante que estos espacios sean espacios donde nos sintamos cómodas para participar. Muchas veces las mujeres bueno, han oído seguramente de los fenómenos en donde en general son los hombres de nuestra sociedad quienes hablan más, son quienes son los expertos. Si uno ve cualquier programa, noticiero, por ejemplo, salen muchos más hombres en calidad de expertos. Las mujeres salimos en pantalla más, pero reproduciendo roles y estereotipos tradicionales. ¿Cuántas veces hay paneles donde todavía hay puros hombres o solo mayoría de hombres, como si no hubiera mujeres expertas? Y hoy hay mujeres expertas en todos los campos. Entonces, que sea este también un espacio privilegiado para el diálogo sororal, el diálogo hermanado entre mujeres, el de las alianzas, donde más allá de los colores y más allá de lo que nos distingue, encontramos las cosas que nos unen como mujeres. Muchísimas gracias, me da muchísimo gusto estar aquí y pues enhorabuena. Gracias, Marisol. Muchísimas gracias, maestra Ana. Sin duda, los datos que dan cuenta de las complejidades que tiene Oaxaca al ser el estado del país que tiene mayor número de municipios. Tenemos 570, con además 2 tipos distintos de régimen de elección de autoridades, y en ambos tenemos complejidades para que las mujeres puedan incorporarse a ejercer cargos públicos. Las mujeres, como bien lo mencionas, siempre han estado ahí en la política, en la vida comunitaria, pero no habían estado hasta hace algunos años, y por efecto de la paridad, de la exigencia de la mitad de las candidaturas a los partidos políticos, es cuando se incorporan de manera, digamos, mucho más importante ya a los cargos de elección en los ayuntamientos, y eso es un reto también para todas las instituciones, y un poco es la visión desde la cual trabajamos en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Muchísimas gracias, maestra Ana Vázquez, una aliada siempre en el tema, con un trabajo reconocido para el impulso político de las mujeres, a quien estamos muy agradecidas de contar con su presencia y con su participación. A continuación le voy a ceder la palabra a la maestra Carmelita Cibaja Ochoa. Ella es consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y presidenta actual de la Comisión de Género, quien nos va a hablar de los objetivos de la capacitación. Maestra Carmelita, por favor, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. De verdad, a todas me parece que somos, ¿no?, en el panel, y a quienes nos escuchan. Saludo muy especialmente a la maestra Elizabeth Bautista Velasco, quien es la actual magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Oaxaca, quien es además la primer magistrada presidenta desde que es un órgano autónomo, constitucionalmente autónomo.
en estas nuevas integraciones. Por supuesto, a la maestra Araceli Pinelo, siempre es un gusto saludarla y construir juntas en favor de las mujeres oaxaqueñas, ¿no? Del desempeño de los cargos de las mujeres oaxaqueñas. Por supuesto, a la maestra Ana Vázquez Colmenares, quien es la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, y ha desempeñado un gran papel en esta función, y quien además es presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, del cual como Instituto Electoral también somos parte. Y precisamente en el marco de este observatorio, de los trabajos de este observatorio, es que estamos reunidas el día de hoy aquí, ¿no? Y ¿por qué? ¿De dónde surge esta capacitación del día de hoy? Si bien somos fervientes creyentes de las redes, de que se construye siempre mejor en comunidad, entre mujeres. ¿Por qué? Porque este esfuerzo, como les decía, nace de la red de síndicas. Esta, si bien no está constituida como una asociación o como una sociedad formalmente, legalmente establecida, surge de la necesidad de las mujeres de estar acompañadas en el ejercicio de sus cargos. ¿Por qué? Porque muchas de ellas son la primera vez que están ejerciendo un cargo de elección popular. Algunas otras ya fueron regidoras o tienen algún otro tipo de experiencia, no solo comunitaria, sino en la integración de los ayuntamientos de sus respectivos municipios. Y esto nos ha servido porque es un chat de WhatsApp en el que ellas van compartiendo sus dudas, sus inquietudes. ¿Cómo hicieron en tal asunto? Te paso un formato, aquí hice un acta y resolvimos así, ¿no? De manera muy cercana a ellas han tenido contacto. Las propias autoridades formamos parte de este chat cuando tenemos posibilidades de auxiliarles o tenemos información que darles o que proporcionarles, algún tip, algún mensaje, algún fundamento, lee, aquí está en la ley, etcétera. También lo hemos hecho y la verdad es que es una gran experiencia, es de gran aprendizaje porque entre todas aprendemos de todas, nos sentimos acompañadas, ellas se sienten acompañadas en el ejercicio de estos cargos y precisamente de las mismas dudas que han surgido de ellas es que nace esta capacitación. Oigan, está este nuevo índice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le hacemos? Tengo que registrarlo yo, le toca a la policía municipal, a quién me dirijo. Entonces, pues siempre es importante irnos especializando un poquito más en cada uno de estos temas y pues qué mejor que ante las especialistas en estos temas, ¿no? Entonces, es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Se pretende que sea muy dinámica la actividad, el desarrollo de la actividad, asimismo, pues que sea breve, precisamente también para no abusar del tiempo de cada una de las participantes. De verdad agradecemos mucho que se hayan sumado a esta iniciativa, tanto a las síndicas que nos acompañan a través de esta vía de Zoom, como a quienes nos acompañan en las redes sociales, tanto de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, del Instituto Electoral, del Tribunal Electoral, que son quienes están replicando la difusión de esta capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera Carmelita. Qué gusto escuchar sus reflexiones. En efecto, quienes estamos dentro de esa red de síndicas municipales, yo creo que lo que hemos tenido claro desde que se creó es que ha sido un proyecto exitoso, ya sea por el acompañamiento de las propias instituciones o bien por el acompañamiento entre las propias síndicas municipales, quienes a veces contestan antes que las propias autoridades las dudas que tienen entre ellas, se acompañan, se motivan todos los días. Entonces, ese tipo de redes entre mujeres nos parecía importante crearlas, pero solita ha caminado y ha caminado también por el trabajo tanto institucional como pues el propio interés de las mujeres que conforman la red de síndicas municipales. A continuación, le voy a dar la palabra a la maestra Elizabeth Bautista Velasco, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, primera magistrada mujer, a la que me da muchísimo gusto saludar y a quien le cedo el uso de la voz. Magistrada, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas. La verdad que es un gusto y un placer estar con ustedes en este momento, con grandes mujeres. De verdad que sin la batuta de todas
y en conjunto el interés de todas, no sería posible llevar este encuentro que tenemos en este momento. Saludo con mucho afecto, con mucho cariño, maestra Ana, maestra Carmelita, Marisol, maestra Marisol también siempre en estos temas y muy interesada, licenciada Fátima, y a nuestras ponentes, nuestras grandes mujeres y con una gran trayectoria. Si me permiten, voy a leer su semblanza y posteriormente dar el uso de la voz. Empezaré con la licenciada Esther Araceli Pinero López. Ella es licenciada en Derecho, con maestría en Derecho y Política Electoral por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con especialidades en Procuración e Impartición de Justicia Penal Electoral por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Procuraduría General de la República. En el sistema acusatorio, técnicas de litigación en el juicio y en procedimientos especiales por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Acusatorio en el Estado de Oaxaca. Ha sido secretaria general del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, secretaria de Acuerdos de la Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, asesora y secretaria técnica en el Congreso de la Unión y Congreso del Estado. Actualmente es fiscal especializada en delitos electorales de Oaxaca de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Así también presento a la licenciada Alma Rebeca González López. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con maestría en Ciencias Penales, con especialización en Ciencia Jurídica Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con diplomado en Criminología y Criminalística del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales de Oaxaca, con múltiples reconocimientos por su destacada participación como Ministerio Público en la investigación por el delito de secuestro en el Estado de Oaxaca. Actualmente, agente del Ministerio Público certificada en la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Enseguida, leeré la semblanza de la licenciada Norma Patricia Martínez Luna. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con maestría en Ciencias Penales, con especialización en Ciencia Jurídica Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, fiscal en jefe de la Vicefiscalía Regional del Istmo, con 23 años de servicio como agente del Ministerio Público en diversas fiscalías, en Oaxaca y Mexicali. Actualmente, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Daré el uso de la voz a la licenciada Alma Rebeca Gómez López. Sí, muy buenos días magistradas, muy buenos días autoridades y síndicas municipales que nos acompañan en muy agradecida por esta participación que a continuación haré, y les expondré muy brevemente, como lo manifestó la magistrada y la maestra del Instituto de las Mujeres, en relación a unas diligencias que se deben de actuar como las síndicos municipales, que actualmente pues son se puede decir, nuestros auxiliares como ministerios públicos en esta etapa. Para empezar, tenemos que son las diligencias. Las diligencias o actos de investigación son aquellas acciones que realiza la policía en coordinación con el Ministerio Público para identificar, observar, recaudar, analizar y obtener la información sobre un hecho que la ley tipifica como delito. Así también,
tenemos que los tipos de diligencias son la inspección en el lugar del hecho o hallazgo, la inspección del lugar distinto al de los hechos o del hallazgo, la inspección a personas, revisión corporal a estas, la revisión corporal, la inspección de vehículos, el levantamiento de cadáveres, los peritajes, la aportación de comunicaciones entre particulares, el procedimiento para reconocer personas, entrevista a testigos, entrega de conservación de indicios, la exhumación de cadáveres, las órdenes de cateo, la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia y la toma de muestras de fluido corporal, de vello, cabello, extracciones de sangre y otros análogos cuando la persona requerida, excepto la víctima o ofendido, se niega a proporcionar la misma. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquella pueda otorgarlo. Así también en esta ponencia nos tocó manifestar qué es un primer respondiente. Es la primera autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de la intervención. Y como se puede decir que en el capítulo 8, en su artículo 51 de la Ley Municipal del Estado de Oaxaca, se encuentran las facultades y obligaciones de las síndicos o síndicos municipales. En su fracción 4, en donde al texto dice que practicar a falta del Ministerio Público las primeras diligencias de averiguación previa, en este caso ahora llamadas carpetas de investigación, remitiéndolas al Ministerio Público del distrito que les corresponda. Y como auxiliares del Ministerio Público, ustedes tienen a su mando a la Policía Municipal de su municipio por los siguientes. La Policía Municipal es la encargada de realizar la detención la o los probables responsables. Esto quiere decir de las personas que estén cometiendo el delito, ya sea en flagrancia o por señalamiento de estas personas, cuando se ejecuta en el momento o resulta evidente el hecho que la realiza, que significa que alguien esté cometiendo el delito en sí. Por ejemplo, un robo de un celular, el robo en casa habitación, lesionando a una persona o robándose un vehículo de motor. Por lo cual es necesario que ustedes como síndicas municipales y sus auxiliares, que es la Policía Municipal, como primeros respondientes, conozcan el procedimiento de la puesta a disposición de los detenidos. Para esto es necesario realizar un informe en el cual se plasmen las primeras acciones que se realizan al conocer el hecho delictuoso o el hecho o el delito en sí. Para esto se utiliza el informe de la policía, el informe policial homologado. ¿Qué es el informe policial homologado? Es el documento en el cual los policías de las instancias de seguridad pública, procuración de justicia de los 3 órdenes de gobierno, registran las acciones realizadas en el lugar de la intervención y en su caso, a través de él, realizan la puesta a disposición. Este informe debe contener 7 pasos a seguir, que es, el primero es el área que lo remite. El segundo son datos generales del registro. El tercero es la clasificación del evento. El cuarto es la ubicación del evento. El quinto es descripción de los hechos. El sexto son las entrevistas realizadas. El séptimo es la información detallada sobre las detenciones. Esta estructura del informe policial homologado se compone en un cuerpo principal y 8 anexos. Dicho documento deberá ser rellenado por la policía, primer respondiente en este caso, que es la Policía Municipal, que realizó las actuaciones del evento conforme a la normatividad aplicable. El cuerpo de este informe policial homologado está distribuido en 7 secciones, las cuales son: la sección 1, nos vamos con los datos de identificación del policía, del primer respondiente. ¿Quién es la persona? El nombre, los apellidos y los datos personales de esta policía, de esta persona que pone a disposición a un detenido. El conocimiento del hecho por la policía, del primer respondiente y la cronología de los hechos. Esto quiere decir que se tiene cuando es conocimiento o por quién es del conocimiento de este hecho y
en los tiempos que se va dando este hecho. La narrativa del hecho o del delito, como le conocen comúnmente, es más que nada lo que pasó, lo que les informaron y lo que ellos vivieron. El 4 es las acciones realizadas durante la intervención que realizaron estos agentes policiales. El lugar de la intervención, en dónde fue el evento. El informe de uso de la fuerza, la puesta a disposición ante el Ministerio Público. Esta puesta a disposición del Ministerio Público debe de ser lo más pronto posible. ¿Qué dice el artículo en cuanto a la flagrancia? Que debe de ser de manera inmediata. Sabemos que nuestra orografía de nuestro estado, pues, tenemos 582 municipios, entonces es muy difícil muchas veces de que nosotros lleguemos al lugar en donde, al distrito que nos corresponda o a la agencia del Ministerio Público más cercana. Esto quiere decir que la policía inmediatamente, quiere decir en cuanto a toma de conocimiento del hecho, cuándo, en qué lugar y todo, qué diligencias practicó, la certificación médica que tiene que realizar a la persona detenida, la entrevista que se le haga a dichas víctimas u ofendidos, y esta es inmediatamente. Los anexos que requiere este informe policial homologado son la continuación de la narrativa de los hechos. Si en dado caso, en la sección en donde va la narrativa de los hechos no cupiera o no cabiera, tendría que hacer un anexo 1, que es la continuación de la narrativa de los hechos. El anexo 2 es la detención o detenciones. ¿A qué personas? Con todos los datos generales como es nombre, apellido, edad, y estado civil y todos los generales del detenido. La inspección de la persona detenida o, en su caso, cuando hay aseguramientos de una unidad de motor. La constancia de lectura de derechos de la víctima o ofendido. Las entrevistas que esta policía haya efectuado a las personas o víctimas o ofendidos que haya realizado. El traslado que haya realizado, ya sea de los detenidos, de la puesta a disposición, de los objetos que se hayan recuperado en ese hecho o evento. El inventario de los objetos y el registro de los primeros respondientes que arribaron al lugar del hecho, para que estos a su vez puedan entregar al Ministerio Público todos y cada uno de esos datos que requiere el informe policial homologado. Como es así, este informe policial homologado debe cubrir con criterios de calidad, por lo que es necesario considerar unas recomendaciones para que ustedes, como síndicos municipales, sabedoras de esta situación, den de conocimiento a su policía municipal que están a su mando. Así como se muestra en esta diapositiva que tenemos, que es la primera diapositiva, en la cual se hace la narrativa de los hechos. ¿Cómo es que se debe de hacer la narrativa de los hechos? Que no deben de tener, por ejemplo, horas, ni pueden tener martines, sino debe de ser específicamente los datos específicos como son horas o martines, y no tener abreviaturas ni ninguna otra situación. Al momento de rellenar las casillas, únicamente deben de utilizar una X en donde ellos tengan conocimiento del hecho. Como es así, ¿cómo se enteró del hecho? Por una denuncia, por una llamada de emergencia, en flagrancia, por localización o descubrimiento, o aportación de objetos relacionados con el hecho, o otra situación, lo debe de especificar con una X, como se muestran en las diapositivas que se están proyectando. Alma Rebeca, una pregunta, perdón la interrupción. Es que hay personas que lo están viendo desde su celular, a través del Facebook Live. Si hubiera manera de que lo hiciera más grande en la pantalla, ya ve que se le puede aumentar el porcentaje, pues para facilitar la lectura sería excelente.
Ojalá que se pueda, aunque sé que luego las partes técnicas nos complican, pero si se pudiera sería muy bueno. Muchas gracias y perdón la interrupción. Sí, no se preocupen. Sí, en estas diapositivas, si es necesario, se las vamos a hacer llegar en cuanto a este como material de apoyo para que tengan a síndicos municipales. Es más, o sea, por como usted lo manifiesta. Me parece que se cortó. Maestra Alma, ¿nos escucha? Se le fue, ¿verdad? Sí, creo que la perdimos. Si quieres, No sé si la maestra Norma quiera continuar con esta parte o esperamos un momento. pues si quieres, Marisol, si estás de acuerdo, puedo leer desde el Zoom. Aquí habemos conectadas 112 personas y en el Facebook Live hay 105. Entonces, hay algunos comentarios muy breves que pudiéramos, sobre todo son saludos y demás. ¿Quieres en lo que esperamos que regrese la maestra Alma? Sí, claro, maestra Ana. Gracias. Nos están viendo, y esto es importante, no nada más porque mandamos saludos, sino para que se vea la riqueza de las personas que están aquí y el impacto que esta capacitación puede tener. Nos está viendo Liliana Salas desde Tlaxiaco, Norma Hernández del CDM de Santa Cruz, Sensontepec. Les comento que el CDM es el Centro de Desarrollo para las Mujeres, donde hay una psicóloga, una abogada y una trabajadora social. Desde el CDM de Tehuantepec también, nos saluda desde la Mixteca Ever Jiménez, él es un hombre, o sea que aquí también la capacitación, aunque originalmente solo era para las síndicas, pues qué bueno que estemos ampliando las redes de capacitación. Desde San Juan Mixtepec, desde San Pablo Villa de Mitla, te mandan muchos saludos mi querida Carmelita Cibaja, Elizabeth Benítez. Nora Delia Loesa Santos, desde el CDM de San Bartolo, Coyotepec, que es un municipio que tiene alerta de violencia de género. Desde el Ayuntamiento Municipal de Matías Romero Avendaño, allá en el Istmo, otro municipio con alerta de violencia de género, así que qué bueno que estén en el Ayuntamiento Municipal reunidas para capacitarse. Desde San Mateo, Yolosochitlán, un saludo, ese es un municipio que no tiene alerta. Leticia Valle Mijangos, saludos Leti, y Rosy Tejedora, Rosy es Rosy Simón de San Bartolo, Coyotepec también, y la instancia municipal de la mujer de San Lorenzo, Cacautepec, que es otro de los municipios que tienen alerta de violencia de género aquí en los valles centrales. Saludos de Rubí Guillén Hernández, de Maru Pombo, de Víctor Manuel Vivas Gómez. Especialmente manda saludos a la licenciada Norma Patricia, excelente fiscal y una de las pioneras en materia de juicios orales. Fátima Santiago, María Hernández desde Iquialana, Carmen Chagal desde Tehuantepec. Le mandan saludos a la fiscal Araceli Pinelo también desde San Felipe, Tejalapa, Mónica Pérez Niño. Personal de la Sindicatura de San Antonino Castillo Velasco, también del CDM de Elosochitlán, presentes también, nos comentan que están promotores, síndico municipal Fausto Carrasco, el comandante de la policía e integrantes, regidora de educación Hilda Bautista. Muchas gracias al municipio de Elosochitlán por haberse reunido para esta capacitación. A la maestra Norma Patricia también le mandan otros saludos, a las compañeras de la Fiscalía General del Estado, Cristian LH, saludan desde Nazareno Etla, desde San Jacinto Amilpas, desde Asunción Nochistlán, que es otro municipio que sí tiene alerta de violencia de género. En la Mixteca, Sadaí Suri comenta que están presentes, y también Dulce Maza, que es la enlace de género de la Secretaría de Seguridad Pública y con quien pues trabajan de manera muy coordinada. Así que, bueno, muchísimas personas conectadas, qué bueno, este es el objetivo de estas capacitaciones. No sé si ya se pudo volver a conectar nuestra querida ponente, o si no, Marisol, pues sí, yo creo que tomamos tu punto de que continuemos. Me parece que no está la maestra Alma, entonces si quieren continuamos con la maestra Norma Patricia Martínez Luna para que nos pueda seguir, y si regresa la maestra Alma terminamos la presentación. ¿Les parece bien?
Perfecto. Las contingencias del en vivo y de la nueva tecnología. Pero aquí estamos y con muchísimo ánimo. Muchísimas gracias. También saludos del Instituto de la Mujer de Guajuapan de León y a la maestra Cheli Pinelo. Te mandan un gran saludo, Cheli, por aportar conocimiento, la importancia de las flores, en fin. Muchas personas todavía se están conectando. Gracias. Sí, una disculpa. Una disculpa, el internet aquí se fue. Sí, mire. Adelante, Alma. Perfecto, ¿Sí? que ya pudiste volver. Sí, maestra, ya se está transmitiendo de nuevo la presentación. Buenísimo. Acuérdense de ponerlo lo más grandecito que se pueda. Gracias. ¿Sí? ¿Ya se puede leer o pueden tener vista a lo... Ya se ve, y si se puede poner más grande, que usted le agregue el porcentaje para que se haga más grande el documento, estaría buenísimo. Si no, se ve, pero lo que pasa es que en celular no se alcanzan a leer las letras. Adelante. Sí. Sí, como les decía yo, les manifestaba para que lo puedan hacer llegar ahora a su policía municipal del municipio donde sean ustedes o donde tengan a cargo a dicha policía, deben de realizar estas situaciones con una X y no como con palomitas. Deben de leer bien los recuadros. De hecho, el informe policial homologado se encuentra y ellos tienen un esquema. Yo creo que ya tienen todos, han ido las policías municipales o han tenido capacitaciones en cuanto a este informe policial homologado. Y en cuanto a se disponga se realice dicha actividad, en estos salen poner toda con una X informe policial homologado lleva, como es la narración del hecho, tienen que manifestarlo con una X, que las inspecciones, si realizaron las inspecciones a las personas detenidas, la constancia de lectura de derechos u ofendidos, así también como entrevistas, todo marcándolo con una X. Por lo que cuando no se disponga esta información, deben de aplicar deben de poner una leyenda como el no aplica o sin información según corresponda. El término no aplica debe utilizarse cuando el policía primer respondiente no haya realizado acciones señaladas en el apartado o campo recuadro por ser innecesarias o por aplicar supuesto. Por ejemplo, si el policía primer respondiente de intervención, mismo que consistían en el riesgo era social, los físicos, químicos o biológicos, por tal motivo la leyenda no aplica, como lo es en donde dice en el esquema que pusimos, que es en el apartado 5.3, que es riesgo identificado en el lugar, y en donde dice no aplica. Así también, cuando en el término sin información debe utilizarse cuando el policía primer respondiente no tenga los medios idóneos para obtener los datos que bajo la actuación esté realizando por esta, en donde vienen sus datos específicos, en donde se refiere que se identifica con algún documento, se le tiene que poner con una X. En dado caso de que no se identifique con ningún documento, en el CUR, cuando no se tenga la información, se debe de poner sin información. Este formato debe de llenarse con todos los datos que aquí mismo se especifica. Así también, en la parte, en
el formato donde dice llenado para fecha, que es el caso de, o considerar los siguientes aspectos, que es en una definición se dice día, no deben de ser más de 2 dígitos, ya sea 01 al 31, los cuales refieren el día del año del calendario. Así como el mes, también deben de ser 2 dígitos, ya que se aplican para todos los meses, que es hasta el número 12, y se refiere como a 1, enero, 2 febrero, 3 marzo, 4 abril, 5 mayo, 6 junio, 7 julio, 8 agosto, 9 septiembre, 10 octubre, 11 noviembre y 12 diciembre. Así como en el año se deben de utilizar 4 dígitos, comenzando con el año, son 2, 4, como específicamente se dice ahí, 2018 en adelante. Así también para el caso de la hora, también se debe de especificar la hora, que son en 2 dígitos, de las 00 a 23 horas. Y los minutos también en 2 dígitos, que son del 00 al 59. Así también, como si me apoya en la ubicación, se refiere a la realización de una representación gráfica, como es un croquis para referenciar algún lugar. En ese sentido debe de establecer sus colindancias o hacer un pequeño croquis en donde fue el lugar del hecho o ya sea de la detención. Así también hay unas instrucciones generales para este llenado, que es el llenado del cuerpo policial, en donde se dan datos de identificación del primer respondiente. El objetivo de esta sección es recabar información que permita identificar al policía primer respondiente que atienda un hecho probablemente delictivo. Para ello se solicitarán datos de lo que identifiquen como miembro activo de algún cuerpo policial con el propósito de brindar certeza jurídica en su actuar. Por lo cual, tenemos que el hecho probablemente delictivo, en una primera sección, aparece que el primer respondiente con su primer apellido, su segundo apellido y sus nombres y su cargo o grado de policía. Así también se le hace un requerimiento para qué institución pertenece y en esa sección, ya sea la Policía Federal Ministerial, la Policía Ministerial, la Policía Mando Único, una policía estatal o en su defecto en la Policía Municipal, todo lo deben de rellenar con una X. Así también, al momento de registrar el nombre de la entidad federativa y el municipio de adscripción, el policía o primer respondiente debe de anotar a qué nombre de entidad federativa pertenece, si es en Oaxaca, y el nombre del municipio, por ejemplo, Santa Lucía del Camino. Así como identificar cuántos elementos policiales llegaron al lugar de la intervención. Aquí ellos tienen que manifestar con cantidades el número. Por ejemplo, si son 3 policías que llegaron al lugar de la intervención, tiene que ponerlo con 003. Así también en una sección del conocimiento primer respondiente debe de analizarlo mediante una X, cómo fue que se enteró de este hecho, ¿sí? Ya sea por denuncia, ya sea por una llamada de emergencia o por radio operador, por flagrancia, por localización de descubrimiento, aportación o relacionados con el hecho probablemente delictivo, u otro lo tiene que especificar. Así también, en la cronología de los hechos, tienen que tener conocimiento del hecho, así como al momento de ahora, el día, mes y año en que arribó al lugar del hecho, así como la hora en que estuvo en el lugar del hecho. Así también, en el evento del que le fue reportado al policía del primer respondiente, tiene que manifestar cómo es qué tipo de evento se hizo del conocimiento al primer respondiente o el motivo de la intervención de la policía municipal. Aquí tiene que enunciar el tipo de evento que le fue reportado o denunciado, si acudió al lugar de la intervención por la comisión de un presunto homicidio o bien si acudió a un llamado a la ciudadanía por presunto robo o negocio.
Así también en esta sección de la narrativa de hechos tiene que manifestar día, hora, quiénes llegaron, cronológicamente cómo se realizó el hecho durante su intervención, para en este caso llevarlo cronológicamente para la puesta a disposición. ¿Quién? O sea, ¿quién? ¿Qué persona? ¿Qué hecho? ¿Cómo? ¿Qué circunstancias ocasionaron en ese momento? ¿Cuándo? ¿Es el tiempo? ¿A qué horas fueron los hechos? ¿En dónde? ¿En qué lugar? Avenida, privada, en algún lugar en donde ellos puedan especificar dónde fue el hecho. ¿Y para qué? ¿Qué circunstancias? ¿Qué quería realizar esa persona? ¿O qué quiso realizar esta persona? ¿Y por qué lo realizó? Aquí en esta narrativa de hechos tiene que ir, como le llamamos nosotros comúnmente, el parte informativo. En estas circunstancias, muchas veces en la policía municipal, pues no se cuenta con estudios de licenciatura en Derecho o cómo poner a disposición a una persona, pero por esa situación se les dice que cronológicamente lo realicen conforme se ha realizado un parte informativo comúnmente, en donde debe de llevar la dependencia, qué dependencia es, si es la policía municipal, si es la policía vial, si es la policía federal, el asunto, cuando tienen detenida a una persona, que se deja a disposición a una persona. La fecha en que está realizando este parte informativo, que es el informe policial homologado o parte informativo de puesta a disposición. ¿A quién se le va a remitir este parte informativo? Al agente del Ministerio Público, ya depende del delito, ya sea del fuero común o del fuero federal. En el preámbulo de este parte informativo, lo que se debe de realizar es poner el fundamento legal en que deben de basarse la policía municipal y los hechos, cuáles son sus atribuciones. Los hechos en la parte en normativa, donde se tiene que poner la narración del hecho. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué? Son algunas de las preguntas que se deben de hacer para que puedan realizar bien una puesta a disposición y no haya una laguna en cuanto a qué realmente o qué delito tenemos que investigar nosotros como agentes del Ministerio Público. Así también la hora del lugar en donde se llevó a cabo este hecho y cómo es que detuvieron a esta persona, ¿sí? Ya sea por el señalamiento de la víctima que apenas le acaba de robar o por flagrancia en donde esta persona esté cometiendo el hecho, algún hecho delictuoso. Así también, si a esta persona le encontraron objetos tienen que realizar una cadena de custodia. ¿Para qué? Para que esa cadena de custodia se investigue. ¿Qué fue el delito? ¿Por qué se encontraron esos objetos? ¿O por qué los tenía en su poder? Así también se tiene que hacer, si en alguna de los casos hay algún aseguramiento de un vehículo de motor o algo, tiene que llevar un resguardo de cadena de custodia. Ahora, en este nuevo año y a partir del mes de junio, se empezó no sé si en sus comunidades o en sus presidencias municipales se encuentran o ya tienen conocimiento la policía municipal, que es en este caso el primer respondiente, ya del Registro Nacional de Detenciones, que es en donde deben de poner a disposición del Ministerio Público ya con un Registro Nacional de Detenciones, que ellos ya lo deben de llevar también impreso para que se tenga conocimiento y se le pueda dar en el Sistema Nacional y se les tenga que exhibir en el Sistema Nacional de Detenciones a esta persona como detenidos. Así también
deben de llevar su constancia de lectura de derechos al detenido. Y esto lo tienen que manifestar con quién fue el remitente, por ejemplo, dependencia o institución, que es la Policía Municipal de Oaxaca, de Juárez, en su caso, la localidad, que es Oaxaca, su fecha, que es la fecha en que van a poner a disposición del Ministerio Público, y le deben de hacer del conocimiento de los derechos a esta persona al momento de su detención, los cuales vienen en una constancia que se le llama lectura de derechos del detenido, y los cuales son 9, en el cual deben de constar los derechos que se encuentran en el artículo 20 en su apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 113 y 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se hacen de conocimiento de sus derechos, que él tiene derecho a saber el motivo de su detención, por lo cual tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a declarar, y en su caso de no hacerlo, será asistido de su defensor ante la autoridad competente, ya en este caso ante el Ministerio Público, que tiene derecho a ser asistido de un defensor. Si no quiere o no puede hacerlo, le será designado un defensor público, que tiene derecho a hacer del conocimiento a un familiar o persona que desee los hechos de su detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento, que debe de ser considerado inocente desde el momento en que se determine lo contrario. En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención, que tiene derecho de un traductor o un intérprete, el cual es proporcionado por el Estado, que tiene derecho a ser presentado ante el Ministerio Público o ante el juez de control, según sea el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido. Así, cuando él comprende estos hechos que le manifiesta la policía o el primer respondiente, esta persona tiene que poner su nombre y su firma al final de dicha constancia de lectura de derechos, así como el primer respondiente o la policía municipal que lo haya puesto a disposición o que lo vaya a poner a disposición del Ministerio Público. Así también debe de obrar una constancia de lectura de derechos, debe de obrar un certificado médico de esta persona, el cual se hará en el lugar. Por ejemplo, aquí en el estado, en la ciudad de Oaxaca, se hace a través de, si es detenida esta persona, a través de la policía municipal, se hace por una persona que esté ahí, un perito médico de la policía municipal, antes de que se presente ante el Ministerio Público. Y así el primer respondiente en las policías municipales, pues a lo mejor no se tiene un perito médico pero con el doctor que se encuentre en el lugar. Así, esto debe de llevar su certificado médico para que se pueda presentar ante el Ministerio Público. Así también, en dado caso de que haya un aseguramiento de un vehículo de motor o de alguna situación, deben de llevar su acta de inventario de aseguramiento y su cadena de custodia de los objetos que le fueron asegurados al detenido. Por esta situación, para que a ustedes como síndicos municipales en sus comunidades, ya que hay algunas, como les manifestaba, en Oaxaca son 580 municipios, más toda la orografía de nuestro estado, entonces muchas veces es imposible poner a disposición a las personas en el momento inmediatamente, como dice la ley, ante el Ministerio Público, y deben de realizar todo esto antes de ponerlo a disposición, como es el IPH o parte informativo, el certificado médico del detenido, su acta de lectura de derechos de él y de la víctima, si en dado caso la hay en ese momento,
y tanto el Registro Nacional de Detenciones del Detenido. Esto se dice inmediatamente, pero en algunas situaciones para que se pueda llegar, se tiene que hacer el conocimiento y en dado caso, cuando no se tenga o hay algún delito que no, ahora sí, no tengan el conocimiento suficiente algunas síndicos o síndicos municipales, lo pueden hacer por medio de una narrativa de hechos, nada más, que es, a final de cuentas, lo que pasó y lo que realizó en ese momento, para que cuando se ponga a disposición de la autoridad correspondiente, se pueda asegurar y se pueda llevar una mejor detención a esta persona y se pueda determinar conforme a derecho la situación jurídica que ahora sí dan del conocimiento ante el Ministerio Público. Hay en algunas situaciones hay algunas cuestiones que no se aplica por el organigrama, les digo, la orografía del Estado, pero en situaciones muy extremadamente, ya cada una contamos con, yo creo que hace cuenta más que nada con algunas cuestiones en que se pueda llevar a cabo bien este informe policial, un rellenado bien de este informe policial homologado, o en su caso, preguntar, como les digo, ante la autoridad o a alguien que tenga más conocimiento de esta situación para que se les pueda apoyar en cuanto a requieran que o tengan la disposición de ponerlo ante el Ministerio Público. Pues en este caso, cuando hay también cuando hay inspecciones, cuando, por ejemplo, tienen un delito de lesiones o un cadáver, aquí en un apartado 2.5, que es el de los esquemas, también tienen que llenar aquí vienen en cuanto a unos, con un círculo deben indicar en cuanto a qué representa o qué situaciones presenta, qué lesiones presenta un detenido, si es que se ven, por ejemplo, algunos moretones o algo, ¿no? Maestra Alma Rebeca, le quedan 2 minutos. Si quiere ir cerrando, se lo agradecería muchísimo. Sí, pues en este caso sería mi exposición, algo a lo mejor que me salí del sistema, pero fueron por fallas del internet, pero no sé, ahorita en la etapa de preguntas y respuestas tendré la participación que me corresponda. Muchas gracias por la participación y por dejarme pues mencionar de alguna de las experiencias o de algo que se considera que debe de ser correctamente el rellenado del IPH y algo de la participación de esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Alma Rebeca. Yo creo que fue muy puntual en los temas que nos presenta. Es la primera vez, por ejemplo, que yo entiendo más del tema y creo que fue muy precisa en referir qué es en lo que se deben de enfocar las policías, las síndicas municipales, los policías y los síndicos municipales cuando hacen este primer registro de un delito. Todos los puntos que nos mencionan, realizar el informe policial homologado, tener un certificado médico, hasta tener el acta de derechos, y ahora me explican, es una nueva modalidad, tener el Registro Nacional de Detenidos. Esta presentación se las vamos a compartir también en las redes sociales tanto del Observatorio de Participación Política de las Mujeres y en la red de síndicas municipales. Le voy a dar la palabra a la maestra Norma Patricia Martínez Luna para que por favor continúe con la exposición. Maestra, tiene el uso de la voz. Gracias, buenos días. Buenos días, yo me iré un poco más rápida dada la hora en que nos tienen programados y debemos de hablar en primer término
sobre, la primera diapositiva, sobre las facultades, los fundamentos legales que tienen las síndicas municipales para apoyarnos. En primer término, debemos de mencionar la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca en su artículo 71, fracción cuarta, en donde dice que los síndicas y síndicos, a falta del Ministerio Público en su población dada la lejanía, nos pueden auxiliar en la realización de diligencias, remitiéndolas al Ministerio Público que corresponda. Por su parte, también el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Que esta, como ya lo dijo la maestra Alma, también debe de ser la puesta a disposición sin demora de bueno, en un dado caso que un agente municipal lo detenga, debe de ponerlo a disposición del síndico municipal para que éste a su vez de inmediato lo remita al Ministerio Público más cercano. Como ya lo hemos referido, en la Mixteca, Cuenca, Costa, Valles Centrales, Istmo, tenemos varias fiscalías que están a su disposición las 24 horas. También el artículo primero, que es el fundamental y de donde parte toda esta protección de los derechos humanos, nos dice que todas las autoridades dentro del ámbito de nuestra competencia tenemos la obligación de promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de una manera integral. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora debemos de respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos, sean hombres o sean mujeres, sean víctimas o sean imputados, sean menores de edad, sean algunas personas en situación de vulnerabilidad. El Estado y nosotros como autoridades tenemos la obligación de ver y garantizar esos derechos humanos. Entonces, esto sería el fundamento legal para que puedan auxiliarnos las síndicas en sus comunidades. Ahora, para llegar a un IPH tenemos que hacer unos actos previos. Ustedes como síndicas tienen que hacer unos actos previos antes de rellenar el formato. ¿Cuáles son esos actos previos? Nos dicen que en la escena del crimen hay varias etapas, varias fases. La primera es la protección y preservación del lugar de los hechos. ¿Qué abarca en esta etapa? En esta etapa, como bien ya se dijo, es desde el momento en que nosotros nos dan a conocer un hecho con apariencia de delito, de inmediato nosotros como autoridades tenemos la obligación de acudir al lugar, de inmediato, sin demora alguna. Llegando al lugar, ¿qué tenemos que hacer? Impedir proteger el lugar aproximadamente unos 25 a 50 metros, dependiendo si el lugar es abierto o cerrado. Y debemos de alejar a las personas curiosas. Siempre por no sé qué pasa, pero siempre hay personas ajenas al lugar que se acercan. Debemos de alejar todas esas personas y de inmediato proteger el lugar. Algunos los hacen con ramitas, algunos los hacen con piedras, algunos más que tienen más recursos ponen una cinta. Aquí no se necesita tener una tecnología de punta, sino simplemente que lleguen nuestros policías como síndicas. Debemos de saber, para empezar, quién va a llevar la dirección de la protección de ese lugar. De inmediato debemos de empezar a coordinarnos con nuestros policías para que ellos se extiendan en el lugar y tal vez hasta de manera física protegemos 25 metros el lugar. En ese lugar también vamos a ver, lo vamos a tener así protegido hasta que llegue la policía científica o los agentes estatales de investigación. Nadie se debe de meter a una escena de un crimen o donde ocurrió un hecho. Puede ser que falleció una persona, puede ser que hubo un hecho de tránsito. Debemos de evitar en lo más que se pueda tocar los objetos que haya dentro de la escena de crimen. No podemos menear los cuerpos. No debemos de quitarle que, ahí dejó su bolsita, que ahí dejó su dinero. No, nada. Así como quedó el cuerpo, así se queda.
así como los vehículos quedaron en un hecho de tránsito, así se va a quedar. Debemos de proteger, le digo, hasta que llegue la policía. También debemos de obtener datos del lugar. Por ejemplo, a qué hora fue, qué personas vieron, y como lo digo, la finalidad es preservar el lugar, porque ahora ya hay un delito que se llama alteración de indicios, en donde nosotros como autoridades podemos incurrir si nosotros alteramos una escena de un crimen. Debemos de protegerla lo más que se pueda y evitar que cualquier elemento se contamine. No debemos de dejar dentro de una escena de crimen ningún objeto personal de la policía, de la síndico o de cualquier primer respondiente que, como ya lo informó la licenciada Alma, pueden ser los policías municipales, la policía estatal, la policía federal, la Guardia Nacional. Todos ellos tienen la obligación de preservar la escena del crimen. También, como yo lo decía, muchas veces nos dan información por teléfono o va una persona a avisarnos de que ocurrió un hecho. Debemos de tomar bien los datos, acudir al lugar, como le he referido, comprobar la existencia de un delito, adoptar las medidas, evitar fuentes de peligros inminentes o contaminadas. También debemos de despejar el lugar. Si ustedes llevan vehículos, no deben de poner sus vehículos dentro de la escena del crimen, y deben de resguardarla hasta que la policía llegue o, en su caso, los servicios periciales. También es importante que se fijen bien quién va a ser el primer respondiente que va a intervenir desde este primer momento. ¿Por qué? Porque él se va a encargar de firmar el informe policial homologado. Como lo dijo la licenciada Alma, ahí va a poner si fueron 2, 3 policías, sus nombres, sus firmas, porque ahora sí que estamos en un sistema acusarial en donde estos policías que acuden a la escena del crimen van a ser, más adelante, pueden ser testigos. Entonces debemos de cuidar todos esos datos para generar también prueba lícita. No debemos de contaminar nuestra prueba. Para recopilar la información, también debemos de identificar bien las fuentes, quién fue el testigo, quién es el testigo, toda la información posible del lugar. También debemos de la técnica de observación, valoración y planificación. Debemos de ver si el lugar está lloviendo, anotarlo en el IPH, a qué horas fueron, las situaciones climáticas, porque ustedes saben que muchos datos, muchos indicios se van borrando. De preferencia, carguen su cámara fotográfica. Si son municipios que tienen recursos, pues pueden cargar una cámara de video. ¿Por qué? Porque todos esos datos más adelante le van a servir al Ministerio Público para integrar su carpeta de investigación. Es muy importante ver las situaciones climáticas porque eso van cambiando. Y acuérdense que más adelante todo eso va a ser materia de debate como prueba. También la fijación del lugar de los hechos, como lo referí, puede ser a través de una cámara fotográfica, una cámara de video, inclusive hasta dibujos. No necesitamos ser peritos en retratos hablados o algo para hacer, no. Basta que describamos bien la posición del cuerpo, de acuerdo a nuestras herramientas que tengamos. La liberación del lugar de los hechos, documentación y revisión de evidencias, eso ya le corresponde a la policía científica o investigadora. Toda vez que ustedes, desde el momento que llegue la policía investigadora al lugar de los hechos, ustedes van a trasladar, van a cederles esa escena. Por eso es importante que hagan un IPH, o en su momento, si no tienen impresora para tener formatos y todo eso, lo pueden hacer con una hoja y una pluma, poner a estas que son las tantas horas, se presenta el policía fulano de tal corporación, que a quien le entrego la escena del crimen, que firme en 2 hojas, uno para ellos y una para ustedes, para que en un momento dado ustedes puedan justificar que esa escena del crimen ustedes ya la pasaron a otra corporación y ya no tienen ustedes responsabilidad. Ya la liberación del lugar de los hechos y documentación y remisión de evidencias es lo que le comentaba la licenciada Alma, es el famoso IPH. Ustedes, con base a todo lo que trabajaron, de lo que vieron, percibieron a través de sus sentidos, ustedes los van a plasmar en ese documento. Eso sí, es muy importante que observemos los tiempos. Por ejemplo, el aviso o la noticia criminal al Ministerio Público debe de ser de inmediata.
¿Para qué? Porque hay pruebas que por su naturaleza se necesitan desahogarse de inmediato. Entonces, aquí a las síndicas municipales sí les pediría de favor que cooperaran con la Fiscalía a efecto de que cualquier hecho de inmediato, ustedes están facultadas para intervenir, ustedes pueden procesar un lugar, pueden protegerlo, pueden buscar datos de testigos, quién vio, quién escuchó, si era de noche, era de día, tenías tu foco prendido, quiénes pasaban en el puesto de la esquina, hay un puesto de tacos, no sé, cada circunstancia va cambiando. Y eso es lo importante que ustedes deben de ir procesando esa información para que las plasmen en la documentación y revisión de evidencias al Ministerio Público. Ahora, todo ese trabajo se puede realizar, el trabajo que les mostré anteriormente puede realizarse con detenido o sin detenido, pero los dos revisten igual importancia, porque ustedes, con esa primer noticia para nosotros es muy fundamental. Hagan de cuenta que vamos a hacer, yo siempre les digo, vamos a hacer una casa, pero si no tenemos una buena cimentación, esa casa a futuro se nos va a caer o simplemente no la concluimos. Lo mismo sucede en materia penal, en donde necesitamos fijar bases sólidas. El trabajo que ustedes realizan es de gran importancia, porque ustedes son las personas que tienen el primer contacto con un delito o con un hecho con apariencia de delito. Entonces sí es importante que ustedes nos fijen todo, porque por condiciones climatológicas esto va cambiando, por el tiempo van cambiando. Unas lesiones por el transcurso del tiempo van sanando. Entonces necesitamos fijar el primer momento. Ahora, como la licenciada habló de un IPH, habló de un Registro Nacional de Detenidos, primero tenemos que fijar bien qué es una flagrancia, en qué supuestos yo como autoridad puedo detener a una persona sin incurrir en responsabilidad. Bueno, la primera hipótesis nos dice que la persona es detenida en el momento de estarlo cometiendo. Juan le pega a Pedro, están ahí en la calle pegándose, cuando pasa el primer respondiente, que puede ser el policía municipal, o 2 o 3, o la patrulla, número 05, no sé, pasa y los detiene en el momento. Se los lleva de inmediato a certificar para ver cómo están. Acuérdense que nosotros tenemos una obligación de respetar los derechos humanos de las personas. Si esa persona está muy lastimada, tenemos que ingresarlas a una clínica del pueblo, con el médico del pueblo, para efecto de que nosotros estemos también garantizando el derecho a la salud. Y de inmediato, si lo van a poner a disposición, si la persona fue detenida en el momento de estar cometiendo el delito, ya te certifiqué, ya hice tu IPH, ahora sí, sin demora, te tengo que poner a disposición del Ministerio Público. Pero aquí podría ser una justificante. Como decía la licenciada, hay municipios muy lejanos. Ustedes, por cuestión de orografía, porque son como camino muy accidentado, porque hay derrumbes, se tardan un poquito más, así tienen que hacerlo mención en su IPH y de inmediato entregarlo al Ministerio Público. El Ministerio Público también hará lo propio y va a proceder a estudiar la puesta a disposición, si hubo flagrancia, si hubo lo que haya ocurrido, y él va a decir si lo retiene o lo deja en libertad. Ahora la otra hipótesis, es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. O sea, yo cometí el delito, yo le pegué a Juan con una piedra, con un bat, y enseguida, al ver al policía, me eché a correr. Fui perseguida materialmente, no me perdieron de vista. Ahí voy corriendo y ahí va la gente detrás de mí. En ese momento, y me detienen a 1 cuadra, 2 cuadras, me encuentran con la sangre, con el bat con sangre. ¿Sabes qué? Hay flagrancia. Acuérdense que todas estas hipótesis estamos hablando de inmediatez. No estamos hablando del día siguiente, de la semana siguiente, no. Estamos hablando de inmediatez. Estamos hablando de un tiempo muy breve. Cuando la persona sea señalada por la víctima o ofendido, algún testigo presencial de los hechos o que hubiera intervenido con ella en la comisión de un delito, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito, o se cuente con información o indicios que haga presumir que intervino en ese hecho. Vamos otra vez. La persona sea señalada por la víctima. Aquí Juan le dice, ese que va corriendo ahí con el bat fue el que me pegó.
Además, va vestido una playera blanca, un pantalón de mezclilla, lleva, tiene un vado o un palo, inclusive el palo va sangrando porque miren cómo me dejó, y ahí va corriendo. Y luego dice, y lleva el instrumento y nosotros también lo encontramos con información e indicios, efectivamente, lo encontramos más adelante, lleva el bat con sangre, tiene un pantalón, esto y esto, coincide todo. Órale, puesta a disposición. Es importante mencionar, como ya lo dije hace rato, la flagrancia es inmediatamente. Si perdemos la persecución a esta persona, ahí ya no hay flagrancia. Debemos de cuidar mucho la flagrancia a través de nuestro certificado médico, a través de unas fotos que salgan, de preferencia en el lugar, y de inmediato puesta a disposición al detenido rellenando el IPH. O en su caso, no sé, ¿no? Si con el Ministerio Público acepte una informativa más sencilla, pues eso ya es cuestión de los compañeros, ¿no? Ahora, esta flagrancia también nos dice la Suprema Corte en jurisprudencia que si yo llevo una persona a un centro hospitalario, no por eso voy a caer en demora. Como ya lo dije, nosotros tenemos la obligación de atender a las personas y sobre todo el requisito de la salud es muy importante. No incurramos en responsabilidad de que yo tengo a mi detenido en Sachila y lo pongo a disposición del MP que está a 3 cuadras a las 5 horas siguientes, a las 6 horas siguientes, porque ahí ya podríamos caer en demora. Estas circunstancias de inmediatamente es en atención al lugar donde se cometió el hecho y a donde está el Ministerio Público. Debemos de justificar de momento a momento qué hicimos con ese detenido. Si fue en una población muy cerrada, si por condiciones climatológicas se derrumbó el cerro, si para pasar tuvimos que caminar no sé por qué brecha y nos encontramos un carro. O sea, las circunstancias van a cambiar. Lo que debemos de evitar es la demora para no incurrir en un delito de abuso de autoridad. Y también debemos de cuidar y preservar la escena del crimen para no incurrir en un delito de alteración o indicios de evidencias. Ahora, como lo dijo la licenciada Alma, esto del Registro Nacional de Detenidos es una situación que se creó a partir de este año y se hizo con la finalidad de cuidar y garantizar los derechos humanos de las personas. Anteriormente decían, detuvieron a mi familiar y no sabemos ni dónde quedó. Ahora ya no. Ahora se está protegiendo ese derecho y ¿para qué? Para no caer en actos de tortura, para no caer en desapariciones forzadas y se está garantizando que esa persona de inmediato ya sabemos en dónde está. Nosotros como autoridades de seguridad pública ya nos debe de dar un link en donde nosotros inmediatamente que detenemos a una persona, esa persona tenemos que llenar un formato en donde viene en dónde fue el lugar de los hechos, a qué hora, qué autoridad lo detuvo, qué médico lo certificó, a qué hora lo certificó. Inclusive más adelante el Ministerio Público le va a tomar fotos. Y cualquier ciudadano puede entrar a un portal del Registro Nacional de Detenidos para saber en el momento real qué pasó con su familiar. Esto para mí es una gran garantía de seguridad que tenemos todos los ciudadanos, de que ya tenemos la certeza de que no nos va a llevar una persona que diga que en un momento dado es autoridad y nos perdamos. No, ahora ya se creó ese Registro Nacional de Detenidos en donde el primer respondiente va a tener la obligación de subirlo al portal, posteriormente el Ministerio Público, y en ese registro también el Ministerio Público va a poner qué pasó con ese detenido. Lo dejó en libertad, lo judicializó porque hubo delito, lo llevó a control de detención. Entonces son circunstancias que ahora nosotros como autoridad debemos de tener pleno conocimiento que estamos obligados a garantizar los derechos de las personas y para que a su vez nosotros y cada uno de nosotros bajemos esa información a nuestros policías y en la medida del posible capacitarlos. Tal vez no tengamos el material para acordonar, tal vez no tengamos una cámara de video, pero sí es importante que inclusive ya todos tenemos un teléfono. A través del teléfono podemos fijar
el lugar de los hechos, podemos fijar la escena del crimen y en un momento dado exhibirlas. Lo que sí es importante, que en lugares cerrados y abiertos se preserve la escena, que no entren todos, sino que se fije a un responsable y que ese responsable ponga un camino en donde puede entrar y salir hasta proteger la escena del crimen. No nos vamos a meter a la escena del crimen. Ahí ya le compete a la Agencia Estatal de Investigaciones y a servicios periciales procesarla. Entonces, de manera general, es lo que sucede antes del IPH. No sé si tienen alguna duda o amplío sobre algún tema en especial. Maestra Norma Patricia Martínez, muchísimas gracias. Yo creo que ahorita que la maestra Ana Vázquez nos lea las preguntas que nos están haciendo en el chat, las podríamos hacer. Por lo pronto yo agradezco muchísimo su participación. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de escucharla y le quiero decir que tanto en los chats como una opinión personal es que creo que usted hace un muy buen trabajo porque todo lo marca en dos espacios, en lo teórico pero también en lo práctico. Y en lo práctico en Oaxaca, o sea, ¿cómo vamos a hacer para acordonar un lugar si no tenemos los elementos necesarios? Bueno, la gente usa ramitas. ¿Qué hago si no tengo una cámara? Bueno, puedo hacer un dibujo. Entonces, esa parte a mí me gusta muchísimo. Le agradezco mucho su participación. Creo que siempre es muy puntual. Hay dos cosas que quiero rescatar. La primera es que la ley orgánica municipal se tiene que convertir en el libro de estudio de las personas que están en estos cargos públicos, porque es ahí donde vienen todas sus funciones y donde vienen las responsabilidades que tienen que hacer. Esto es algo que hemos insistido mucho con las síndicas municipales, en que es la ley orgánica municipal tiene que ser su libro de cabecera. Y la otra parte que me parece fundamental es la de los derechos humanos. No podemos, por ser autoridades municipales, incurrir en violaciones de derechos humanos y desafortunadamente, dadas las condiciones también de nuestro país, por eso fue necesario crear este Registro Nacional de Detenidas y Detenidos, porque es cierto, muchas veces pues había personas desaparecidas que la verdad es que nadie sabía si había sido una institución o alguna otra persona quien los había detenido. Le voy a dar el uso de la voz a la maestra Ana Vázquez porque me parece que tenemos algunas preguntas de la gente que nos está siguiendo en redes sociales. Maestra Ana. Muchas gracias, muy buenas las ponencias, muy puntuales, muchísimas gracias. Pues aquí, por ejemplo, a la maestra Norma Patricia dice, agradecido el apoyo de ella, que es la que me ha atendido, es un mensaje de Lishue May, es que ya ven que en Facebook luego uno pone nombres diferentes. Felicitan desde Loma Bonita por esta capacitación, desde Huautla de Jiménez, dice, bueno, desde Tepozcolula, y una pregunta aquí puntual, a ver quién la quiere contestar. Dice, es sobre el tema de detenciones y en realidad hay dos preguntas sobre el mismo tema. Una dice, ¿qué pasa si dicha autoridad no sube la información al link del Registro Nacional de Detenidos? Esa es una otra. Y también de una persona de nombre Germán dice, ¿qué no ya los ministerios públicos ya no iban a recibir la narrativa de los hechos a los detenidos y por eso se hizo el Registro Nacional de Detenciones? Entonces, ambas preguntas tienen que ver con ese tema. También de que dónde se van a compartir las presentaciones. Ya la licenciada Marisol Vázquez, la maestra Marisol, ya comentó, lo vamos a poner a través de las redes del observatorio. Si nos permiten, yo creo que al YEPCO también se las mandamos para que las comparta YEPCO, los comparta las personas que estamos aquí, sus instituciones, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, también desde la Fiscalía Electoral, y entonces que sea más sencillo tenerlo. Preguntan también, ¿qué pasa si en lugar de los hechos hay muertos? ¿Qué le corresponde hacer a una síndica o síndico municipal? ¿Y qué puede hacer en caso de secuestro también una síndica o síndico municipal? Dejo ahí las preguntas para Marisol, para que si quieres tú darles la palabra. Muchas gracias, maestra Ana Vázquez Colmenares. No sé si la maestra Norma quiera responder una y la maestra Alma Rebeca la otra. Sí, mire, en cuestión de personas fallecidas, inmediatamente que nos ponen la noticia criminal a los síndicos, a los policías, deben de anotar a qué hora recibieron la noticia, quién la recibió, en qué lugar fueron los hechos, cuándo se enteró esta persona, por qué se enteró. O sea, deben de hacerle un cuestionamiento a esta persona.
de inmediato se tienen que trasladar al lugar de los hechos para verificar. Yo le sugeriría a las síndicas municipales que no vaya un solo policía, porque no sabemos qué hay en ese lugar. Entonces, si es un lugar cerrado, pues en un momento dado podemos controlarlo, pero en un abierto, yo siento que un solo policía no va a dar la capacidad suficiente física para controlar la escena. Entonces, yo les sugeriría que fueran varios. Por razón de la hora, día o noche, tienen que llevar sus cámaras, sus lámparas y de inmediatamente trasladarse. Siempre, siempre, siempre por seguridad personal tienen que tomar sus precauciones. ¿El muerto dónde está? En la calle, dentro de una casa, en el río, y tienen que verificar. Una vez que lleguen, a ver si está aquí la persona que me dio la noticia criminal o si está el muerto solo. De inmediato, desde que yo llego a la escena del crimen, debo de empezar a tomar notas. ¿A qué horas llegué? ¿Con quiénes llegué? ¿Y qué está pasando? ¿Está dentro del río? ¿Está afuera? ¿Se murió por un rayo? Le dieron un balazo, le dieron un machetazo. Cada escena es muy diferente y debemos ellos como policías tienen que tomar todas las precauciones debidas. Desde luego tiene que ir un mando con ellos para efecto de que sea esta persona quien en un momento dado pueda dirigir y coordinar la escena. Ahora, ya llegaron a la escena del crimen. ¿Qué vamos a hacer? Como les comentaba eso hace rato, vamos a protegerla. 25 metros, claro que no vamos a proteger el río 25 metros, ¿no? O sea, dependiendo de la naturaleza del lugar, vamos a abarcarnos 25, 50 metros. Si desde luego el muerto está en una casa, pues lógico, ahí podemos cerrar las puertas, que nadie entre, que entre uno nada más y que fije un canal de entrada y salida en lugares cerrados. Uno nada más, para no alterar la escena del crimen, que tome fotos y que salga de inmediato, comunicar al Ministerio Público y debemos de proteger todo el lugar. Si es una mujer la que está dentro de la casa, que falleció y todo eso, la dejamos, debemos de seguir un protocolo, cerrar todo, no permitirle el acceso a nadie, no tocar nada, y de inmediato comunicárselo al Ministerio Público, anotar a qué hora y en qué momento le notificamos al Ministerio Público, a qué número, quién nos atendió la llamada, y de inmediato seguimos protegiendo la escena del crimen. Evitar que se acerquen, yo soy la abuela, soy la tía, soy la vecina, quiero entrar a ver, no, nadie. En lugares abiertos, ahí sí necesitaríamos más policías porque tenemos que abrir el cerco. Piedritas, ramas, hasta a veces mecates, que es lo que más tenemos en la comunidad, debemos de proteger el lugar abierto. Tomar en cuenta las condiciones climatológicas, tomar una foto y si está lloviendo, pues de inmediato, ¿sabes qué? Ministerio Público está lloviendo, los indicios están yendo, tal vez tenemos pisadas de personas, tal vez tenemos huellas de vehículos, debemos de fijarlo de inmediato con nuestra cámara fotográfica y evitar contaminar la escena del crimen. No tocamos nada hasta que llegue el Ministerio Público, hasta que llegue la policía o servicios periciales. Ellos son los únicos facultados. Ahora, seguimos protegiendo la escena del crimen, llega la policía, llegan servicios periciales, les procedemos a tomar su nombre y su identificación. A ver, ¿quién dice que es usted? ¿De qué corporación es? ¿A qué hora llegó? ¿Con qué se identifica? Y de inmediato, ahora sí, te entrego la escena del crimen. Desde luego que le firmen las hojas correspondientes de que trasladaron esa escena a otra persona. Así sería más o menos a grandes rasgos, en cuestión de homicidios y en cualquier hecho en general. Gracias. Hay más preguntas que creo que se relacionan un poquito con esto. Por ejemplo, dice, que si les pueden proporcionar el link para registrar detenidos, que si regidores o regidoras del Cabildo pueden realizar estas actuaciones de la policía y que si los policías municipales no certificados pueden firmar el informe policial homologado. Creo que tienen que ver un poquito. Yo diría que por cuestión de técnica tienen que ser policías. No es lo mismo que conozca de una escena del crimen un regidor de educación a un regidor de Hacienda, por ejemplo. No, yo digo que tiene que ser el síndico o sus policías o su comandante. O si hay, el primer respondiente es el primero que llega a la escena del crimen. Y ese es el que se va a encargar de procesar la escena del crimen, entregarla. Para mí es mejor que sean las policías municipales, ya sea municipal, estatal o federal, y los síndicos. ¿Por qué? Porque ellos más adelante se convierten en un dato de prueba.
y más adelante ellos van a ir ante el juez de garantía a rendir un testimonio. Entonces va a ser muy difícil que cualquier regidor pueda procesar una escena así si no tiene ni la capacitación, no tiene nada. Entonces para mí es muy difícil que un regidor conozca de esto. Es como si pusiéramos a un civil a que procese una escena, no tiene los conocimientos básicos que se supone que seguridad pública, pues ya se los impartió, ¿no? Entonces para mí es mejor la policía, 100%. Pero si por cuestiones ajenas, de repente voy pasando y veo que pasó esto, yo soy testigo. Yo vi que Juan mató a B y pues de inmediato corrí a dar la noticia. Soy denunciante y a la vez soy testigo. O sea, testigos podemos ser todos. Independientemente de que sean civiles, magistrados, jueces, todos podemos ser testigos. Porque vimos en la escena del crimen y percibimos a través de nuestros sentidos lo que pasó. Hola, no sé si nuestra otra ponente... Sí, yo quiero responder una maestra. Maestra, quiero responder la pregunta Sí, maestra, que hicieron tiene sobre tiene la palabra. Sí, en cuanto nada más para que quede claro, o no sé si lo expliqué, la narrativa sí debe de ser. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da a nosotros como Ministerio Público la herramienta de cómo fue el hecho. Debe de estar la narrativa en el IPH o en el parte informativo, como le llamamos comúnmente. Y no el Registro Nacional de Detenciones no es en donde se tenga que saber, o el conocimiento únicamente se hace para el conocimiento de las personas que se encuentran detenidas. Y ahí nosotros no podemos dar like, sino las personas pueden entrar con un número, que eso ya lo tenemos nosotros, el que da ese número de registro nacional de detenciones, y nosotros como ministerios públicos seguimos la secuencia hasta determinar su situación jurídica. Y eso lo pueden verificar. Tengo entendido que más o menos son 10 personas las que pueden verificar en ese asunto en cuanto a alguna persona que se encuentre en calidad de detenida y en nuestras oficinas o quieran. Sería todo. No sé si hay otra pregunta. Muchas gracias. Sí, todavía hay algunas otras que ¿dónde pueden obtener el informe policial homologado? Es decir, el formato como tal, o si se los pudieran compartir inclusive por aquí a través de enlaces. También, bueno, insisten en que el material, por favor, lo compartan, las presentaciones y demás, para poder utilizarlo en la capacitación de sus propios policías, porque es importante decir que esta es formación de personas formadoras, para que baje y también dentro de las comunidades se pueda participar y seguir capacitando al personal policial y el personal de apoyo en estas tareas para las sindicaturas. Excelente información. Pregunta, ¿qué pasa si no estuvo el síndico y hubo una acusación, pero en el mismo lugar se aclararon los hechos y un policía decide no entregar la moto al afectado y ahora le está pidiendo 6,000 pesos para entregar la moto? Creo que necesitaríamos más elementos para saber de qué se trata. Si nos quiere escribir más yo creo que esto que es tan puntual se lo mandamos directamente a las ponentes, pero ya con todos los antecedentes. Bueno, en fin, antes que nada, agradecimiento por la conferencia. Importante por parte de síndico o síndica. Recuerden que usamos la palabra síndica para las mujeres y usamos síndico para los hombres, porque es una manera de visibilizar el enorme esfuerzo que ha significado para las mujeres ocupar estos espacios que tradicionalmente habían estado solamente pues destinados a las comunidades para los hombres. Les pedimos que honremos esta manera de visibilizar a través del lenguaje incluyente las tareas y las labores que antes eran solo de los hombres, porque me parece que es una forma de designar este avance que hemos tenido en favor de la igualdad. Entonces, por eso decir síndicas y no decir la síndico, ¿no? Sino la síndica. Preguntan de el Osochitlán de Flores.
en el caso de que se haya cometido un delito, ¿hasta qué tiempo debe estar detenido el presunto culpable si es que no están en ese momento disponible la Fiscalía o el Ministerio Público? Muchas gracias. Hay muchas otras participaciones, más bien de felicitación y agradecimiento. Espérate que me hable. Sí, no sé si me permiten compartir el link para la consulta de detenidos. Excelente. Y le digo a Cristian, que es nuestra community manager, que también la copie. Es https://consultas detenciones. Bueno, está bastante largo, mejor que la copie y la vuelva a poner en los dos chats para que la puedan de ahí tomar. Muchísimas gracias, maestra Norma. Pues Marisol, ya no hay más preguntas como tal, más bien saludos. No sé si quieran, vamos cerrando para que la maestra Pinelo. Sí, claro, le damos el uso de la voz a una gran aliada de la Fiscalía, a la maestra Esther Araceli Pinelo López, a quien nos da muchísimo gusto de contar con su presencia. Maestra, tiene el uso de la voz, bienvenida. Muchas gracias. Yo primero quiero agradecer la invitación a los integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres para que el día de hoy el personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca estemos presentes. Me disculpo, tuvimos una audiencia el día de hoy, por eso fue imposible que estuviéramos con ustedes, pero sin embargo he escuchado y he seguido todo el observatorio con excelentes ponentes que tenemos el día de hoy, con la maestra Alma Rebeca González López y con la maestra Norma Patricia Martínez Luna. La verdad que fueron muy explícitas, con excelentes referencias, muy documentadas, pero sobre todo con toda la práctica que ellas tienen en el tiempo que llevan en pues muchos más años, 23 años en la Fiscalía General del Estado. A mí lo que me resta y quiero comentar, desde luego emitir un cordial saludo a las compañeras muy afectuoso, a la maestra Ana Vázquez Colmenares, porque bueno, preside este observatorio y siempre hace muchas actividades que permiten que todas las síndicas, síndicos y desde luego autoridades municipales pues estén presentes en esta capacitación. Saludo con afecto a la magistrada Elizabeth Bautista Velasco, presidenta del Tribunal Electoral del Estado. Desde luego a la maestra Carmelita Cibaja Ochoa, consejera electoral. Un gusto, Marisol Vázquez, como siempre, una gran aliada, saludarte y seguimos en este trabajo colaborando. Pues miren, para la Fiscalía General del Estado, a raíz de que tenemos este problema de la pandemia del COVID-19, yo quiero aprovechar para darles a conocer a las síndicas, síndicos, regidores, regidoras, autoridades municipales, que la Fiscalía pone a su disposición plataformas digitales. Las compañeras acá ya han comentado temas muy relevantes, porque se sacaron estos temas y así se propició la plática en base a las preguntas que realizaron también los que están participando el día de hoy. Y ellas abarcaron temas como cuáles son las funciones de los síndicos y síndicas como auxiliares del Ministerio Público, qué tipos de diligencias realiza la Policía Municipal como primer respondientes, qué es el informe policial homologado, que vi varias preguntas ahí, y bueno, la licenciada Alma Rebeca pasó algunos formatos que desde luego todo el material se les hará llegar debidamente. También la licenciada Norma Patricia nos explicaba también en los casos de flagrancia, hasta con unos ejemplos ahí muy claros de cuándo se puede detener una persona para no incurrir en algunos otros delitos también como síndicas municipales. Y bueno, acá también comentarles, por parte de la Fiscalía, pues se acerca a la comunidad para que también ustedes desde sus localidades, agencias o presidencias municipales puedan tener acceso a los ámbitos de procuración de justicia. Y para ello, en estas plataformas digitales, pueden presentar ahora sus denuncias a través de la vía de WhatsApp. Hay un número, el 951-162-4083, en donde de manera muy rápida pueden ustedes dar a conocer qué hechos son los que están sucediendo, su nombre, y se estará en una comunicación inmediata con un orientador, un fiscal orientador, quien les dará seguimiento a estas denuncias. También pueden hacer su denuncia y dar a conocer los hechos de manera también en las denuncias en línea, en la página fge.oaxaca.gov.mx.
Inclusive se pueden meter actualmente, como decían, muchos pues bueno, no cuentan con plataformas digitales, pero sí ya en los celulares. Hay una aplicación de APT que están bajando ahora también de la Fiscalía, en donde de manera muy sencilla pueden ustedes requisitar los campos con su nombre, domicilio, una pequeña relatoría de los hechos de lo que aconteció y que se considera con apariencia de delito, y desde luego quienes pudieran haber cometido estas conductas. Todos estos elementos nos van a ser de suma utilidad para los agentes del Ministerio Público para iniciar las investigaciones, para llevar a cabo las carpetas, irse integrando. A mí no me resta más que agradecer pues esta oportunidad que tuvimos las compañeras de la Fiscalía y su servidora para poder participar el día de hoy con ustedes. Estamos a sus órdenes en la Fiscalía General del Estado. Emito un cordial saludo de parte del doctor Rubén Vasconcelos Méndez, quien también colaborará en todo momento. Muchas autoridades que están el día de hoy conectadas han tenido la oportunidad de, bueno, estar en cierto momento en capacitación también en la Fiscalía General, pero en cuanto se nos solicite, estaremos a la orden brindando estas capacitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Pinelo, siempre apoyando, siempre sumando estos esfuerzos. Es muy placentero colaborar con ustedes y tener siempre aliados en la Fiscalía, aliados y aliadas. Le voy a darle el uso de la voz a la magistrada Elizabeth Bautista Velasco para que nos dé ya las conclusiones de esta gran capacitación, de este gran evento que tuvimos, de este esfuerzo coordinado del observatorio. Maestra Elizabeth Bautista Velasco, magistrada, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, tiene el uso de la voz. Pues muchas gracias. La verdad que excelente las ponencias de quienes nos acompañaron. Verdaderamente, pues ayuda a poder transitar a las síndicas y a los síndicos y a las policías a hacer un trabajo de manera más certera, de manera más transparente, objetiva, legal. Vaya, las herramientas que en este momento se dieron a conocer se me hacen fundamentales, como el hecho de pues dar paso a paso cuál es el procedimiento de la puesta a disposición del detenido, que es muy importante. Se me hizo muy interesante el tema, así también como lo manejaba la maestra Norma Patricia, sobre los ejemplos, ¿no?, de lo que se puede presentar en los municipios y de cuáles son las herramientas y los elementos que se tienen que utilizar, pues para no incurrir en violaciones a derechos humanos, así también para que no se alteren los indicios que en un momento se tienen cuando se presentan situaciones de esta naturaleza, ¿no? Creo que se me hace algo muy, muy importante. Y bueno, creo que a partir de estos temas van a surgir muchas dudas de las síndicas y de los síndicos, y pues reiterarles a ellas también el agradecimiento, pero también involucrarlas en este compromiso de poder atender de manera particular algunas preguntas que hacen las síndicas, que hacen en relación a su comunidad en particular. Yo creo que sería muy bueno que nos sigan apoyando en esta red de síndicas y sigamos sumando los esfuerzos. Y como lo comentaban al inicio, lo decía la maestra Ana, ¿por qué lo hacemos? Porque creo que las mujeres todas tenemos que ser aliadas, tenemos que estar todas incluyéndonos en todo lo que sea para el beneficio de nuestra sociedad, el fortalecimiento de nuestra democracia. Y el conocimiento es una herramienta indispensable, y este conocimiento tiene que permear en otras mujeres más que quieran participar también en un cargo de elección popular. Entonces, seguimos sumando esfuerzos, se siguen sumando más mujeres, y lo hemos dicho también, esta parte de tenemos que integrar la red de regidoras también, y así ir creciendo en esta red de ayuda y de apoyo. ¿Por qué? Porque precisamente todas y todos no nacemos con el conocimiento. Verdaderamente no se sabe de una primera instancia, incluso, ¿no?, la regiduría que le pudiera tocar a alguien en su momento. Pero verdaderamente es muy importante esta posición de síndicas dentro del municipio, fortalece el municipio,
tiene tantas funciones las síndicas, los síndicos, que parte de esas funciones precisamente es el tema que hoy se tocó. Entonces, creo que podemos seguir construyendo y felicitar nuevamente a nuestras ponentes por todo ese bagaje de conocimiento que ellas tienen y que ponen a disposición para todas y para todos. Eso es de agradecerlo. Muchas gracias, maestra Marisol. Muchas gracias, maestra Elizabeth, primera magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Oaxaca. Le voy a dar a continuación el uso de la voz a la consejera Carmelita Cibaja para la clausura de esta gran capacitación que tuvimos en esta mañana. Maestra Carmelita, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, maestra Marisol. En primer lugar, pues agradecerte por hacerme parte de esta iniciativa, por tu moderación el día de hoy y pues refrendar nada más el compromiso como instituto de seguir trabajando y acompañando los trabajos de todas las mujeres que se encuentran en funciones, que fueron electas y que actualmente se encuentran en funciones y por las que vienen, ¿no? La importancia de estos temas porque como bien lo referían ahorita nuestras ponentes, la maestra Norma específicamente, no solo compete a quienes son autoridades en este momento, ¿no? Porque cualquiera de nosotras puede ser testigo de un delito y pues pudiera parecer muy fácil el nada más avisar a la policía o sí, aquí está tu pistola, ¿no? La encontré tirada en el piso, entonces pudiéramos incluso entorpecer el ejercicio de la justicia y pues redondear que se trata de una iniciativa quienes integramos, las autoridades que integramos el Observatorio para la Participación Política de las Mujeres en concordancia y en respuesta, más que nada, a las dudas e inquietudes que surgen en esta red de síndicas que hasta ahorita pues ha venido funcionando muy bien. Próximamente vamos a tener algunas otras actividades en atención a las mismas dudas que ahí van surgiendo y a las que pudieran quedar pendientes en este tema. Pues sin más y para no abusar más del tiempo porque ya nos excedimos un poco, damos por clausuradas las actividades de esta capacitación que ha sido muy provechosa y pues tengan todas muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia, por su participación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. A todos.